Aquí estamos con la clase número 15 del curso de Cristianismo y la Cultura. El cristianismo y la cultura. Hoy vamos a estar hablando del tema de lo que es cultural y lo que es supracultural. Ahora, hoy estoy en Cuba, estoy en una conferencia aquí en Matanzas, Cuba, en Varadero, lugar turístico. Pensaba que sería buen día para usar la guayabera, porque hablamos antes de lo cultural, que es la corbata, y aquí estoy en una cultura donde la guayabera se ve como tan fina como la corbata y saco. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer la clase usando guayabera. Entonces, vamos a comenzar leyendo en el libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Comenzando con el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dios está hablando al pueblo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces Dios critica a su pueblo por no haber traído el diezmo a la casa de Dios. Pero, ¿de qué está hablando? Bueno, uno dice, bueno, el diezmo, el 10% el 10% de lo que uno ha recibido. Es cierto, pero aquí está hablando del 10% de lo que uno ha cosechado. Porque habla de traer los diezmos al tesoro del templo, al alfolí, que es donde guardaban los granos, la comida, y dice que haya alimentos en mi casa. Alimentos. ¿Por qué? Porque traen comida, traen de los frutos del campo. Ahora bien, uno tiene que preguntarse si esto está hablando de algo que debemos estar practicando hoy en día. Y hay mucho debate acerca del diezmo. Muchos dicen, bueno, el diezmo fue establecido por Dios y nunca se dio por vencido, digamos. Nunca se desestableció, por decirlo así. Otros dicen, bueno, pero no se autorizó en el Nuevo Testamento. Entonces no es una cosa que podemos practicar. Pero debemos, en primer lugar, ver que está hablando de algo, de una cultura que la mayoría no vivimos. Está hablando de una cultura agrícola en que más que manejar dinero, ellos manejaban productos. Entonces, para traer el 10% de lo que habían ganado, no traían dinero, traían el producto de su campo. Ahora, hoy en día casi nunca se hace eso, ¿no? En las iglesias quieren que la gente traiga efectivo, que traigan dinero. Pero, otra cosa que debemos ver, esto es algo que fue ordenado, que fue mandado a los judíos. Y no vemos en el Nuevo Testamento, no solamente que no se aplicó a los cristianos, pero que en ningún momento se habla a los griegos, a los romanos, del diezmo. Porque era de un momento y una cultura y no de otra.
Entonces, esa es la idea de algo cultural y algo supracultural. Hay pecados, hay prácticas, hay actitudes que se enseñan por toda la Biblia y no se limitan a un momento en el tiempo o una cultura entre la cultura de la Biblia. Entonces, lo que nosotros queremos estudiar hoy y tratar de examinar un poco ese concepto de cultural y sobrecultural, supracultural. Hay cosas que van mucho más allá que una cultura en específica, ¿no? Para ayudarnos en este proceso, vamos a examinar algunas preguntas que podemos hacer acerca de las enseñanzas, los ejemplos, los mandamientos que vemos en la Biblia. Primeramente, tenemos que preguntarnos si la enseñanza se presenta en más de un momento. Eso hablamos cuando hablamos de lo más importante, de que las cosas que se repiten, que encontramos en varios pasajes en la Biblia, suelen ser las cosas más importantes. Entonces, aquí lo que queremos ver es exactamente eso, que si una enseñanza solamente se presenta una vez a un solo pueblo o si se presenta varias veces en la Biblia a varios pueblos. Entonces, el segundo punto tiene que ver si la enseñanza se presenta a creyentes en más de un contexto cultural. En más de un contexto. Se aplicaba en Génesis antes del establecimiento del pueblo de Israel. Se enseñó en los tiempos en que Israel estaba en el desierto, o se enseñó la ley que era para cuando estuvieran viviendo ahí en la tierra. Se enseñó a los cristianos después de Pentecostés. Se enseñó a la gente de Galacia, o la gente de Asia, o la gente de Grecia, o los romanos. Entonces, queremos ver si esta enseñanza se presentó no solamente más de una vez, sino si se presentó a creyentes en distintos contextos. Eso nos ayuda a ver si algo es solamente cultural, limitado por su cultura, solamente aplicado a una sola cultura, o si ese algo, esa enseñanza va para todos. Y el tercer punto es si la enseñanza se presenta a creyentes en más de un contexto histórico. En más de un contexto histórico. Ahora podemos ver que el diezmo sí se enseña en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, y ahora cuando escribe Malaquías, Jesús habla del diezmo. Ojo, ¿no? Podemos ver cierta tendencia de hablar del diezmo, pero siempre dentro de la cultura judía. Como digo, no se enseñaba, por lo que vemos después de Pentecostés, no se enseñaba a los Gálatas, no se enseñaba a los de Asia, no se enseñaba a los de Macedonia, no se enseñaba a los de Acaya, no se enseñaba a los romanos. Entonces, era una cosa, parece, que tenía que ver con los judíos, en toda su trayectoria, digamos, como la circuncisión, pero no sobresale de ese contexto cultural. Sí de contexto histórico, pero no de contexto cultural. Entonces, son las cosas que queremos ver. Hay cosas que solamente se ven en ciertos momentos del Antiguo Testamento y en el Nuevo no se ven, y viceversa.
¿no? Hay cosas que tenemos que preguntarnos, ¿se podría haber enseñado esto en el Nuevo si no fuera aceptado antes? Hay enseñanzas consistentes por toda la Biblia y esas enseñanzas debemos tomar muy en serio porque se aplican en distintos momentos. Yo soy de los que creen que, por ejemplo, el liderazgo masculino en la iglesia o entre el pueblo de Dios es algo que se enseña consistentemente en toda la Biblia, ¿no? Desde Génesis, cuando se estableció, vemos en Génesis 3 que Adán es el que Dios llama para ser responsable por lo que han hecho y que la maldición cae sobre la tierra no por el pecado de Eva, sino por el pecado de Adán, porque él era el responsable. Vemos que en los tiempos de los patriarcas, que no eran las matriarcas, eran los patriarcas, vemos que cuando se estableció la ley, que se estableció un patrón del liderazgo masculino, vemos que María tenía un papel muy importante, pero no tan importante como Moisés. Cuando ella quiso imponerse junto con Aarón, Dios mostró que no, que era Moisés el que dirigía. Vemos ciertos momentos, como el momento de Débora, cuando una mujer tuvo que actuar y pasar al frente, pero es interesante que las dos veces después, cuando la Biblia refiere a ese momento, menciona a Barak y no a Débora, porque en la historia ella no quedó como la gobernanta, sino que ella era juez y ayudó a los hombres a cumplir su función después. Y después llegamos a los tiempos de Jesús, que Él llama a 10 apóstoles masculinos. Vimos los tiempos de los reyes, que Dios nunca nombró a una mujer como reina, y las reinas que asumieron no eran buenas, ¿no? Y vemos en el tiempo de la iglesia después de la cruz, que cuando escogen a un apóstol para reemplazar a Judas, no es mujer, es hombre. Vemos cuando hay un problema entre los judíos de habla griega en el capítulo 6, ya un momento cuando sale de la cultura un poco. Podrían haber nombrado a una mujer en ese momento y buscar a todos los varones para encargarse de la comida. Vemos que se nombraron a ancianos y diáconos. Puede haber habido diaconisa, es cierto, siervas de la iglesia, como los diáconos eran siervos, pero los ancianos eran hombres, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que ver, que van más allá de la cultura. Ahora, una pregunta importante que tenemos que responder tiene que ver con la tensión entre las escrituras y la cultura. Porque a veces uno dice, bueno, pero todo lo que la Biblia habla sobre temas como ese de la mujer, lo habla porque la cultura era así. Y como tenían una cultura patriarcal, entonces, claro, enfatizaban a los hombres. Las mujeres no tenían chance, no tenían posibilidad por la cultura. Entonces, lo que tenemos que discernir, tenemos que responder es hasta qué punto formaron las escrituras a la cultura hebrea y hasta qué punto reflejan las escrituras la cultura hebrea. La Biblia prohíbe comer cerdo porque los judíos no comían cerdo, o los judíos no comían cerdo porque Dios prohibió que comieran cerdo. Es lo que tenemos que ver. ¿Están solamente reflejando la cultura, las escrituras? ¿O las escrituras van formando la cultura? Yo soy de los que creemos
que los judíos llegaron a tener las actitudes que tenían porque fueron formadas por las escrituras, que fueron formados por las enseñanzas de Dios, que fueron formados por lo que Dios les decía, y que su cultura, sus actitudes, su cosmovisión son cosas de Dios. ¿Eran perfectos? No. Vemos que tenían sus problemas, pero lo que escribieron no es producto de su cultura tanto como es lo que formó su cultura, opino yo. Pero a la vez hay cosas que solamente se dicen a los judíos, por eso son cosas culturales, pero hay otras cosas supraculturales que no podemos decir, bueno, eso es que era la cultura hebrea, era así, y nosotros tenemos que cambiarlo. Hay un erudito católico conocido, Luke Timothy Johnson, que habla de la homosexualidad, y él dice que la Biblia dice claramente que la homosexualidad no va con las enseñanzas de ella, de la Biblia. Pero él dice, nuestra experiencia dice otra cosa. Entonces, vamos a escuchar la cultura nuestra, la experiencia nuestra, y no solamente a la Biblia. Disculpen la luz. Sí, tengo un problema con esta luz. Ahora, me pongo más acá, ¿no? Quiero que veamos un tema más. Esto no solamente de lo cultural y lo supracultural, pero es importante. Quiero que pensemos en dos limitaciones de nuestra hermenéutica, ¿no? Dos limitaciones que tenemos como seres humanos, como creyentes, como personas que queremos leer la Biblia. Primeramente está nuestra finitud, que nosotros somos criaturas finitas. O sea, nuestra sabiduría es finita, nuestro conocimiento es finito, nuestra comprensión de la Biblia es finita, y tenemos que acercarnos a la Biblia y a las conversaciones espirituales con mucha humildad, porque hay una verdad absoluta ahí, pero nosotros somos incapaces de comprenderla perfectamente. La verdad es absoluta, nuestro conocimiento es finito. Entonces, nosotros tenemos que ser muy humildes. Y el segundo punto tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, que no lo uso en el término, en el sentido que lo usa la Nueva Versión Internacional, pero digo, nuestra naturaleza tiene tendencia a caer en ciertos pecados, ¿no? Que nosotros tenemos más autoconcepto de nosotros mismos de lo que debemos tener. Nosotros sentimos cierta rivalidad, y a veces cuando estamos viendo un tema estamos más interesados en ganar una discusión que llegar a la verdad, ¿no? A veces entra el enojo, a veces entran los intereses personales, a veces no queremos ver cierto tema de cierta forma. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, siempre tenemos que tener en cuenta esas dos cosas. Somos humanos finitos. La Biblia es la palabra divina, la palabra inspirada de Dios, la palabra de Dios. Nosotros somos seres humanos, y esta Biblia es un libro que yo no puedo comprender perfectamente bien.
porque soy finito. Y además, tengo mis pasiones humanas, tengo mis tendencias humanas que me llevan a veces a no ser totalmente honesto con este libro, que me llevan a veces a distorsionar lo que estoy viendo, aunque no me dé cuenta, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando de la hermenéutica y cómo estudiar la Biblia e interpretar la Biblia, tenemos que tener mucha humildad. Tenemos que confesar quiénes somos y cómo somos para poder leer bien las Escrituras. Porque nosotros no somos capaces de hacer una interpretación perfecta de la Biblia. A veces entramos en ese sentido en que sospechamos de los demás y sus enseñanzas y los motivos que pueden tener por enseñar lo que enseñan, y nos olvidamos de sospechar de nosotros mismos, de decir, yo podría estar equivocado y hasta yo podría estar distorsionando este texto. Históricamente en la iglesia hemos cometido muchos errores. En Estados Unidos podemos ver muchos errores, ¿no? Había cristianos que defendían el racismo. Había cristianos que defendían la violencia de las guerras. Había cristianos que no reconocían la necesidad de ayudar a los necesitados. Y podemos seguir con una lista larga, la forma que tratamos a los pueblos originales de las Américas, la forma en que muchos han visto a los de otros países, el nacionalismo, tantas cosas que entran. Y podríamos hacer una lista de pecados de la iglesia. Pero el gran problema es que casi todas estas cosas iban apoyadas, estas actitudes erróneas iban apoyadas por textos bíblicos e interpretaciones bíblicas. Entonces nosotros tenemos que entrar con mucha oración, mucha humildad y decir, oh Padre, yo quiero ir creciendo en mi entendimiento de tu palabra. Entonces, cuando estamos viendo esta idea de cultural y supracultural, que tengamos en cuenta que nosotros vivimos en una cultura. Eso hemos hablado por todo este curso. Pero es tan importante que sepamos que nuestra forma de leer la Biblia no es la forma perfecta, es una forma, y que estamos haciendo lo mejor que podamos, y nos vamos a equivocar y vamos a buscar corregirnos. Bien, seguiremos, tenemos 1 o 2 clases más con este tema de la hermenéutica, de ver cómo leemos y comprendemos las Escrituras. Sigan pensando en el proyecto final de qué van a hacer en cuanto a algún tema polémico en que los cristianos no están de acuerdo, poder describir el problema y las actitudes que hay en cuanto a ese tema, y luego aplicar un proceso definido para llegar a una conclusión, ¿no? Es algo complejo. Por eso hemos tomado todo este curso, para ir pensando en estas cosas. Pero yo quiero que puedan aplicar la Biblia de una forma consistente y que lo hagan en cuanto a un tema puntual. Bien, hablaremos más de ese tema, pero todo lo que tengo para hoy, desde Cuba, hasta la próxima.